escogidos del Señor deben estar agradeciendo a Dios en las iglesias porque han sido salvados por gracia. Los escogidos de Dios entonces no deben estar pendientes de un partido de fútbol. Deben estar pensando en la gratitud porque el Señor nos ha salvado. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hablamos nosotros entonces, hermanos, de la ley, en este entendimiento, y también lo dijimos hace 8 días, simplemente estoy recordando algunas cosas, dijimos, hermanos, que la ley, cuando nos basamos en ella, sencillamente son méritos humanos. Decimos que la ley son esfuerzos propios. Decimos que la ley es un conocimiento inútil a una salvación gratuita. También dijimos, hermanos, que la ley son esfuerzos frustrados por vivir de acuerdo a obras religiosas. Mire esto, el apóstol Pablo le fue revelado por el Espíritu de Cristo que la debida relación con el Señor no estaba basada en las obras humanas. Y hermanos, debemos en esta mañana y ya tarde dejar claro eso. Si usted basa su relación con Cristo por las obras, pues hermano, usted no ha entendido o no hemos entendido todavía qué es la gracia. Nuestro verdadero o nuestra verdadera justificación la basamos en la fe que hemos puesto en Cristo, hermanos. Por eso somos justificados. Amados hermanos, en esta tarde quiero compartir esta enseñanza con ustedes de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a definir qué es la justificación. Es importante entender qué es justificación, porque a veces, hermanos, cuando hablamos con hermanos y uno pregunta qué es la justificación, ni siquiera, hermanos, ellos alcanzan a llegar a la cumbre de lo que es la justificación. En segundo lugar, vamos a mirar implicaciones gloriosas de la justificación. ¿Sabía usted que hay implicaciones gloriosas de la justificación? Si no lo sabía, en esta tarde va usted a verlas conmigo. Hermanos, vamos a ver el primer punto. ¿Qué es la justificación? Quiero que usted me ponga mucho cuidado. La palabra justificación viene de la palabra griega dikaio, con K y con doble O, dikaio. Esta palabra, hermanos, es traducida como un término legal. ¿Y qué significa este término legal? Significa que el acusado está siendo absuelto de todo cargo y que legalmente está siendo declarado como justo. Vuelvo y le repito, hermano, esta palabra justificación en el griego es la palabra dikaio, con K y doble O, que significa o que habla de un término legal que se utiliza en las cortes y que habla de que el acusado es absuelto de los cargos. ¿Pero de cuáles cargos, hermano? Escúchenme, de los cargos que previamente se le han imputado, pero que después de revisar, después de mirar, se le ha declarado legalmente como justo. Amados hermanos, el pastor Charles Spurgeon da una definición tan sencilla, pero tan sencilla de explicar, que como él mismo lo afirma, y abro comillas, un niño tan pequeño podría entenderlo. Samuel, Sara podrían entenderlo. Y es mi deber entonces como expositor proponerme que cuando esté hablando de la justificación, ellos que son tan pequeños puedan entender.
La justificación, hermanos, entonces, es un término forense. Se emplea siempre, como ya lo dije, en el campo jurídico. Cuando un preso es llevado ante un tribunal, cuando un preso llega ante un tribunal, solamente hay una manera de que ese preso sea declarado inocente. ¿Cómo, hermanos? Cuando se le quitan todas las culpas que previamente se le han colocado. Ahora, hermanos amados, todos nosotros un día estábamos delante del tribunal de Dios. Y usted y yo éramos un reo que fuimos llevados precisamente ante el Señor con muchos delitos, con muchos pecados, pero en el mismo instante de que a usted y a mí se nos iba a dictar sentencia, donde se nos iba a declarar culpables, en ese mismo instante, por esa puerta entró alguien, y ese alguien dijo: no le tome en cuenta las imputaciones o los cargos o los pecados que él tiene, quiero que me los impute a mí. Ese alguien que entró por esa puerta fue Cristo, que a través de su muerte, hermanos amados, llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, llevó lo más oscuro, lo más sucio que usted y yo teníamos, y simplemente Él se declaró culpable para que usted y yo fuéramos declarados delante de Dios como inocentes. No sé, hermanos, usted me está entendiendo. Fuimos justificados porque al Señor le plació, no por nuestras obras, sino porque al Señor le ha placido. ¿Qué significa esto entonces espiritualmente? Significa que Dios canceló en el cielo la culpa humana por medio de la obra expiatoria y redentora de Cristo. Si a ti alguien te llamaba pecador, en el momento en que el Señor entró por esa puerta del juzgado, y donde había evidentemente un juez que te iba a declarar como culpable, en ese mismo instante el Señor tomó todos y todas nuestras transgresiones y delante de Dios nos ha declarado como justos, como perfectos, haciéndose Él entonces pecador, para que usted y yo tuviéramos lo que hoy en día tenemos, vida eterna. Hermanos amados, es importante entender entonces que los pecados pasados, que los pecados presentes y los pecados futuros, el Señor ya los perdonó. Pero esto no significa entonces que vamos a estar pecando deliberadamente simplemente porque el Señor ya pecó. Ojo, hermanos, que no caigamos en la misma angustia que el apóstol Pablo tiene en contra de los galatenses. Pablo le dice a los gálatas que no usen la gracia como libertad para pecar. Queridos hermanos, en el libro de Romanos capítulo 4, y le invito para que usted vaya conmigo, libro de Romanos capítulo 4, versículo 5 y versículo 8, o mejor, del versículo 5 al 8, se nos muestra la obra más grande y maravillosa que Cristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 4, versículo 5 al 8 dice:
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de qué, hermanos, de pecado. Estamos viendo, hermanos, en toda su expresión la justificación en Cristo. Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 1, y después veremos el versículo 11. Versículo 1, miren lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora que, hermanos, la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, hermanos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, ¿está usted notando lo que significa la justificación? Borrón y cuenta nueva. Tus pecados, hermanos, y mis pecados ya no pueden ser recordados, porque el Señor los quitó para siempre. Ese pecado con el cual tú andabas y la gente te señalaba y criticaba y te juzgaba, ese pecado el Señor lo quitó para siempre. Hoy en día, querido hermano que has nacido en el Señor, hoy en día el Señor ya no te llama pecador, ahora te llama justo, porque el Señor te cubrió a través de su propiciación y te ha declarado delante del Padre como justo en la corte celestial. Hermanos amados, esta justificación de la cual estoy hablando tiene algunas implicaciones, y este es el segundo punto, hermanos. Y aquí me voy a detener, hermano, porque quiero que usted pueda entender algunas implicaciones, hermanos. Miren la primera implicación que podemos ver al ser justificados delante de Dios. La primera implicación es esta, hermanos: cuando somos justificados, obtenemos fe en Cristo y aseguramos la reconciliación con Dios. Le repito una vez más: cuando hablamos de implicaciones gloriosas de la justificación, lo primero que debemos decir es que obtenemos solamente por la fe en Cristo esa justificación y aseguramos la reconciliación con Dios. Mire esto, hermanos: todos nosotros los que estamos en esta mañana éramos enemigos de Dios, todos. Aquí no hay uno solo que no haya sido enemigo de Dios, digo, si te has arrepentido. Y como fuimos enemigos de Dios, necesitábamos que alguien nos reconciliara con Dios Padre. ¿Y ese alguien quién fue? Cristo. Solamente a Cristo se le imputó los cargos que tú y yo teníamos. Solamente Cristo, justo, perfecto, varón de dolores, se le imputó ese pecado, aún el que tú nunca nombras, ese pecado que tú tienes guardado, pero que el Señor ya te perdonó. Acompáñenme a Romanos capítulo 5,
versículo 10 y versículo 11. Romanos capítulo 5, hermanos, versículo 10 y 11. ¿Cómo entonces tenemos esta justificación? Por la fe en Cristo. ¿Y qué aseguramos? Ser reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando que, hermanos, reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora que, hermanos, la reconciliación. ¿Cuántas veces, hermanos, encontramos en estos textos la palabra reconciliación? 3 veces. Ahora, hermanos, preguntémonos por qué Pablo habla de reconciliación. Precisamente, hermanos, porque éramos enemigos número 1 de Dios. Pero cuando Cristo llevó nuestros pecados, Él fue el único que nos pudo reconciliar con el Padre. Tú puedes pagar, hermano, tú puedes pagar, querida hermana, cierta cantidad de dinero para reconciliarte con Dios, pero jamás podrás reconciliarte con Dios. La única forma bíblica para que puedas ser justificado es por la fe en Cristo. Y debemos dejarlo claro, hermanos. Es que yo hago buenas obras, no te sirve para nada. Es que yo soy un buen padre, no te sirve para nada. La fe en Cristo asegura la reconciliación con Dios. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido reconciliados con el Señor? Creo que todos, hermanos, o la mayoría. Permítame mostrarle a usted la segunda implicación. La segunda implicación de esta justificación es esta, hermanos: lograr la liberación de la pena y del poder del pecado. Lograr la liberación de la pena y del poder del pecado. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Agradezco a los hermanos que están anotando. Los que no están anotando, los invito a que anoten, hermanos. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Otra implicación, hermanos, de la justificación es que logra la liberación de la pena y del poder del pecado. Dice Romanos 6, 17 y 18: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de qué, hermanos, del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y mire el versículo 18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Yo no sé si usted está notando, hermanos, que en cada versículo Pablo habla de la justificación, de la justicia en Cristo. ¿Cómo fuimos justificados? Por gracia. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Por medio de qué? De su obra perfecta. Hermano amado, si usted no entiende esto, cuando a usted le pregunten sobre la justificación, en vez de usted bendecir, va a confundir. Por eso es necesario entender qué es la justificación, de dónde viene, por qué es un término legal, qué significa. Mire lo tercero, hermanos, por la tercera implicación. La justificación, y esto es maravilloso, hermanos, garantiza vida eterna. Cuando usted dice que es justificado,
es porque usted está creyendo realmente que el Señor le ha dado vida eterna. Aquellos que dudan de su justificación, por algo será, hermano, porque no creen o porque saben que no han sido justificados. Leamos Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Muerte. Mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, en esta tarde quiero decirle a usted algo muy respetuosamente. Si usted jamás ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, y si usted no está caminando conforme a la voluntad de Dios, es muy posible que usted no sea justificado. Y no me cansaré de decir, quizás usted esté viviendo una religiosidad solamente. Hermano amado, yo te invito en esta hora y en esta tarde para que reconozcas que necesitas a Cristo. Valentina, Sharon, Juan, Gregorio, cada uno de los niños que están aquí deben arrepentirse. Samuel, Sara, deben reconocer que Cristo es el Dios de la vida, es el Rey de los espíritus, y que solamente a Él daremos cuenta un día. Si tú no eres justificado, pues estás perdido. Spurgeon afirmó sobre la justificación lo siguiente, abro comillas: los que son justificados irreversiblemente. ¿Entiende usted esa frase? Los que son justificados irreversiblemente, lo cual significa que jamás volverán a estar condenados, porque el Señor ya les perdonó. Y si en esta mañana y ya tarde reconoces que el Señor te ha justificado a través del Padre, querido hermano, querida hermana, querido joven, puedes tener la confianza que si hoy, 18 de diciembre, al salir de este lugar, el Señor permite que tú fallezcas, irás y estarás con el Señor para siempre. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo te pregunto, ¿tú tienes sueños, anhelos y metas? Sí. Pero si hoy llegas a morir y reconoces que el Señor te ha salvado, serás justificado irreversiblemente. Nunca más volverás atrás. Nunca más volverás a ser pecador, porque Dios ya te salvó. Pero si jamás te has arrepentido genuinamente y hoy llegases a morir, el infierno será tu morada eterna. Hermanos, en cuanto el pecador toma el lugar de Cristo, escúcheme, y Cristo toma el lugar del pecador, no hay que temer un segundo cambio. Me explico. Si Cristo ha pagado una vez la deuda está saldada y nunca se volverá a reclamar. Después de que el Señor pagó todas nuestras deudas, nunca más se volverá a escuchar que tú le debes algo a Dios, porque ya no eres enemigo, ahora eres hijo o hija comprada por la sangre de Cristo. Y delante de Dios ya eres justificado o justificada. Si eres perdonado de una vez, y
para siempre. Le repito, si eres perdonado de una vez y para siempre. No permitas que nadie te recuerde tu pecado, porque el Señor ya lo olvidó. No permitas que nadie te recuerde lo que hacías en el pasado, porque el único que recuerda el pasado es Satanás. El Señor no lo hace. Amados hermanos, el apóstol Pablo comprendió con claridad que la justificación es un regalo de Dios, la cual no es merecida, tampoco se puede ganar por méritos humanos. Tú puedes hoy traer la mejor ofrenda pensando que te vas a salvar, y lo que vas a hacer es bendecir la iglesia de Cristo, pero en la justicia del Señor irás al infierno. La justificación, hermanos amados, solo se logra por la fe en la obra expiatoria de Cristo. Es gratis, no tiene valor. Es aquí entonces, hermanos, donde debemos recordar la definición de la gracia. Y la gracia es el amor de Dios manifestado en la obra redentora de Cristo. Eso es gracia. El amor de Dios manifestado en la obra redentora de Cristo. Romanos 5:8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados somos los que estamos en esta mañana, porque el Señor nos ha perdonado y no nos vuelve a llevar ante un juicio. Como nota especial, hermanos, la justificación con la cual se obtiene la salvación. Quiero que usted me mire acá, hermano. Perdamos el hilo conductor. La justificación por la cual se obtiene la salvación que le he predicado solo es por gracia, no por obras, y se recibe solo por fe. Y esto lo vemos en Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie, que hermanos, se gloríe. Finalmente, hermanos, quiero que recordemos una palabra que va de la mano con la justificación. ¿Y saben qué palabra es? Redención. La palabra redención significa recuperar algo, significa recuperar a alguien por medio de un rescate. Y cuando hablamos de redención, estamos diciendo que Cristo pagó con su muerte un gran precio para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, ¿cuántos éramos esclavos del diablo? ¿Cuántos, hermanos? ¿Usted qué hacía en pro de Satanás? Maldecir, emborracharse, tener sexo ilícito, hacer una cosa y otra. Pero cuando el Señor nos rescató de ese pecado, ¿ahora qué hacemos? Vivir para su gloria. Y yo espero que así sea. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, el perdón de pecados. Amados, ¿hasta aquí me están entendiendo, hermanos? Leamos nuevamente todos juntos
Filipenses capítulo 3, versículo 9, en la parte B. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano amado, si en esta mañana o en esta tarde reconoces que no estás justificado delante de Dios, arrepiéntete y comienza a vivir para el Señor. Permítame dar algunas conclusiones finales. La primera, hermanos, ninguna obra humana, ningún título, por más meritorio humanamente que tengas, ninguna ganancia humana, ninguna justicia propia podrá acercarnos a Dios para que Él nos declare justos. La única manera para que Dios nos declare justos es que tú vayas ante el tribunal arrepentido y reconozcas que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo. La única manera para que seas justificado es que vayas delante de Dios con tus harapos viejos y reconozcas que sin el Señor no eres nada ni eres nadie. Segundo, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz en tu vida? Arrepiéntete para que Cristo te justifique. Y algunos de los que están aquí en esta tarde escucharán, si no se arrepienten, esta misma palabra una y otra y otra y otra vez en el infierno. Porque el llamado en esta tarde de parte del Señor es: arrepiéntete para que el Señor te justifique. Arrepiéntete para que vivas para Cristo. Arrepiéntete para que realmente puedas ser justificado por gracia. Permítame dar dos aplicaciones finales. Y la primera, hermanos, es esta: revisemos nuestras vidas en esta mañana. Yo le ruego a usted que haga un alto en el camino. Yo le pido a usted que medite con mucha honestidad y que realmente usted evalúe y que usted vea si realmente su vida ha sido justificada por la obra de Cristo. Porque si no ha sido justificada por la obra de Cristo, lo que usted está viviendo es pura ley. Y la ley no salva a nadie, hermanos. Lo cual significa que todas nuestras buenas obras delante de Dios serán vanas. Y lo último, hermanos, nuestra justificación solo, y recuerde esto, solo puede obtenerse por la fe en Cristo. Solo por Cristo. ¿Nota usted que la Biblia siempre apunta a Cristo? Porque solamente en Cristo tenemos redención, porque solamente en Cristo tenemos paz, y porque solamente Cristo fue el que hizo la obra expiatoria de tus pecados y de los míos para salvarnos. Hermanos, cuando somos justificados, podemos tener tranquilidad y seguridad de que hemos sido reconciliados para siempre con Dios. Te invito para que se ponga de pie en esta tarde, hermanos, y vamos a orar. Yo sé, hermanos, que ya en la tarde estamos cansados, tenemos sueño, pero vamos a tener un break para que almorcemos, hermanos, y compartamos. Oremos, hermanos. Maravilloso y buen Dios, qué maravilloso es entender lo que hiciste por nosotros en aquella cruz. Padre, qué glorioso, Señor, es ver por la Escritura lo bueno, lo fiel, lo justo, lo maravilloso que eres tú con nosotros.
Gracias, Señor, por esta justificación, la cual nos diste cuando tomaste todos nuestros pecados y los clavaste en la cruz. Gracias, Señor, porque nos justificaste delante del Padre y nos presentaste como justos cuando realmente no lo éramos. Gracias, Señor, porque nos has lavado con la sangre de Cristo. Padre, te amamos. Estamos tan agradecidos contigo. Señor, no hay palabras para expresar lo que realmente sentimos en esta tarde. Pero si tan solo pudiésemos utilizar una palabra, sería esta: gracias. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque siendo un vil pecador, me llamaste, Señor. Me tomaste, limpiaste mis heridas, limpiaste mi rostro herido, limpiaste mis lágrimas, como aquel animalito que nadie daba por él nada, pero que alguien un día lo adoptó. Así tú hiciste con nosotros. Nos adoptaste, Señor. Y ya no somos llamados pecadores. Ahora somos llamados hijos de Dios. Oh, qué título tan glorioso. Ya no somos llamados hijos del diablo. Ya no somos llamados pecadores. Ahora somos llamados regenerados. Por eso, Señor, te agradecemos y te damos gracias, porque los méritos tuyos son tan maravillosos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni vida, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa de este mundo, ni siquiera tú, Señor. Nada nos podrá separar del amor que tenemos, porque hemos sido justificados cuando antes éramos enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a sentarnos y agradecemos a los hermanos, amigos que se han conectado. Dios te bendiga. Gracias, hermanos.